a dar inicio a esta escuela dominical. El día de hoy vamos a ver lo que es el estudio número 21 y se llama Jesús escucha los ruegos de los necesitados. Este día, hermanos, vamos a tener como texto básico Marcos 7, 24 al 37. Y vamos a ver dos historias de la Biblia, hermanos, pues que son algo conocidas. Ahorita las nombramos. La verdad central nos dice que Jesús responde a los ruegos de los necesitados cuando se acercan a Él con fe. Recordemos, hermanos, que estamos en la unidad número 2. Jesús ministra las necesidades humanas. El día de hoy, hermanos, pues vamos a ver acerca de las necesidades de dos personas que se acercan a nuestro Señor Jesucristo. Y Él, por medio de la fe, pues satisface estas necesidades. Ya hemos estado viendo acerca de algunos tipos de necesidades en las clases pasadas, como fue la necesidad de comer, donde pues nuestro Señor Jesucristo alimentó a 5,000 personas. También pues vimos acerca de las necesidades de los incrédulos, cuando nuestro Señor Jesucristo pues fue a Nazaret. El día de hoy, hermanos, en Marcos capítulo 7, en el versículo 24, vamos a ver acerca de la mujer siriofenicia. Le voy a dar lectura. Dice que levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Bien, este es el primer punto. El segundo, vamos a ver cómo Jesús sana a un sordomudo. Primero que nada, hermanos, pues vamos a ver la región donde se encontraban. La región donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, pues era la región de Tiro y Sidón, que es una parte que está al norte de Palestina. Si ustedes pueden ver en un mapa, pues la región de Siria, pues es donde se encontraba pues nuestro Señor Jesucristo, en estas dos ciudades gemelas. Estas ciudades se encontraban en la región de los fenicios. Recordemos que los fenicios pues era una población de la antigüedad que más que nada pues se dedicaban a lo que era la navegación. Y aquí, hermanos, pues vemos que llega la mujer y nos dice que tiene pues dos nacionalidades. Dice que era griega. Sin embargo, aquí la Biblia pues nos refiere más bien a que era ella gentil, es decir, que no tenía la nacionalidad judía. Un dato muy importante, ¿por qué? Porque los judíos, hermanos, pues tenían una característica, que ellos eran muy celosos de sus costumbres, tradiciones, y recordemos que la gente que era gentil, pues era una gente que era considerada como inmunda. Entonces, hermanos, vemos aquí que ella pues era de nacionalidad sirofenicia, perteneciente a la raza fenicia que habitaba en Siria, en contraposición de los que habitaban en Libia, al lado sur del mar Mediterráneo. Ya comenté hace unos momentos acerca de esto, donde pues ella no pertenecía al pueblo judío, y además pues eran enemigos de los judíos en ese entonces. Israel o los hebreos pues tuvieron bastantes conflictos armados en contra de ellos.
La respuesta del Señor podría sonar algo grosera, en el sentido de que él le menciona y le dice: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nuestro Señor Jesucristo tenía muy presente una situación. Él vino específicamente con los judíos. Recordemos las palabras o lo que está escrito en la Biblia, donde dijo que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La promesa de Dios de que el Mesías iba a llegar al pueblo de Israel, pues era lo que se estaba cumpliendo en la palabra de Jesús. Ya después deja el ministerio a los gentiles a los apóstoles, en específico al apóstol Pablo, aunque muchos de los cristianos, pues antes de Pablo, ya habían establecido o ya se habían establecido en esas regiones, en las regiones de Asia Menor y en las regiones rumbo a Grecia. Entonces aquí, hermanos, pues él da a conocer primeramente que él viene para, o específicamente para el pueblo judío. Sin embargo, hermanos, él estaba probando la fe de esta mujer. Aquí, hermanos, la súplica de la mujer, si se fijan ustedes, dice que el término perrillos está en diminutivo y dice que tiene que ver con los cachorros domesticados que ambulan debajo de la mesa donde los comen los niños de la familia. Dice: también notamos que la forma sugestiva y emocionante alude a su persona como el pan de los hijos. Había pan de reserva para los gentiles. Los hijos están jugueteando con este pan y habría suficiente para los gentiles también. Entonces, hermanos, notemos la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a esta mujer. Perdón, al revés. Notemos la respuesta que le da la mujer a nuestro Señor Jesucristo. Dice: sí, Señor, también los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Aquí está aludiendo la señora o la mujer. Está diciendo: sí, tienes razón, o sea, tú viniste específicamente para tu pueblo. Sin embargo, pues algo debe de llegarnos a nosotros. Dice aquí, o nosotros vemos en el Evangelio sinóptico, dice: es cierto que no es bueno quitar el pan de los hijos para dar de comer a los cachorritos, pero ellos se satisfacen con lo que se da bajo los desperdicios. Esto es lo que yo solicito: con gusto dejo el pan de los hijos para ellos, pero a la vez pido por lo menos las migajas de tales bendiciones. ¿Qué demuestra aquí esta mujer? Demuestra que su fe pues tiene confianza en el poder del Señor. Entonces aquí, hermanos, es importante aquí señalar la actitud de esta mujer sirofenicia. ¿Por qué? Porque ella, a pesar de las circunstancias interraciales que existen y de la prueba que pone nuestro Señor Jesucristo, porque no es que nuestro Señor Jesucristo se niegue a satisfacer esta necesidad, sino que Él estaba viendo o Él estaba demostrando la fe de esta persona. Dice nuestro Señor Jesucristo: entonces, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. No solamente, pues, ella pues intentó llegar a nuestro Señor Jesucristo, sino que recibe lo que pide. Y llega y le dice que por esta palabra, pues va a ser sana. Entonces dice que cuando llega ella a su casa, halla a su hija y el demonio había salido. Entonces aquí, hermanos, pues vemos también otra situación importante. El poder del Señor pues no está sujeto a solamente tocar, a solamente hacer o hacer algo para la sanación, sino solamente con hablar y decir, pues se puede manifestar
el poder del Señor. Y vemos aquí cómo el Señor pues resuelve esta súplica solamente con su palabra. Bien, hermanos, la segunda parte de este estudio se encuentra en lo que es Marcos del 31 al 37. Y aquí, hermanos, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo sana a un sordomudo. Le voy a dar lectura. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen nada a nadie, que no lo dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Bien, vemos aquí que él se retira de Tiro y se va por Sidón, dice, al mar de Galilea, y atraviesa un lugar, a una región que se llama Decápolis. La palabra Decápolis nos dice que era, de acuerdo al sufijo griego, deca, que significa 10, y polis, que era la forma en que se nombraban a las ciudades en griego, pues era un lugar donde se establecían 10 ciudades. Dice que estas estaban al oriente del Jordán. Este lugar, hermanos, pues era gobernado por el tetrarca Herodes Felipe, sí, el mismo al cual le quitaron la esposa Herodes Antipas. Vemos aquí, hermanos, pues, o recordemos que cuando Herodes el Grande fallece, pues el reino se divide entre sus hijos, por eso se llama tetrarcado. Entonces aquí, hermanos, pues estaba en otra región, pues considerada como una región gentil. Sin embargo, hermanos, pues dice que llegan y le traen a un sordo y tartamudo, y dice que le pusieran la mano encima. Y si ustedes se fijan, nuestro Señor Jesucristo hace algo muy diferente. No lo hace público. Dice que se lo lleva a un lugar apartado. Y lo que hace, pues, es algo medio extraño. Dice que metió los dedos en sus orejas, escupió y tocó su lengua. Dice que escupió en su propio dedo. Bueno, esto lo dice la lección, dice, y lo aplicó en la lengua del individuo como para atraerle la atención y comunicarse con él. Dice que estos actos en sí no producirían el milagro, pero eran señales del poder que tenía Jesús en sí mismo para curarle, animando su fe y la de los que la observaban. Entonces vemos aquí, hermanos, pues cómo nuestro Señor Jesucristo pues hace una forma diferente para sanar a este sordomudo. Recordemos también que cuando sana al ciego, que escupe en tierra, hace lodo y se lo unta en los ojos. O sea, los milagros de nuestro Señor Jesucristo no tiene que ver nada lo que Él realiza, sino la fe que está establecida en las personas que llevan al enfermo, o en el mismo enfermo o el mismo necesitado. Entonces aquí, hermanos, pues dice que mirando al cielo, pues recordemos que nuestro Señor Jesucristo, pues una de las cosas que hacía, pues era la comunión con el Padre. ¿Para qué? Pues para que ellos, o para enseñar precisamente pues esta comunión. Dice que suspiró, y aquí nos menciona que fue un sonido espontáneo de Jesús en simpatía con el sufrimiento de aquel humano. Las lágrimas de Jesús en la ocasión de la muerte de Lázaro eran de la misma fuente. Y le dijo una palabra que es efata. Esta palabra efata dice que significa sea abierto. Es una palabra en arameo
que aquí no la menciona Marcos y nos dice que está dirigida a las personas que están impedidos, que dice que esta palabra pronunciada servía para liberar los dos sentidos, el oír y el hablar. ¿Y qué pasa, hermanos? Pues al momento fueron abiertos los oídos, desatada la ligadura de la lengua, y él hablaba bien. Todo quedó reparado. Y aquí, hermanos, pues esto nos remite a las profecías sobre el Mesías que habla Isaías 35:5 y 6, donde nos dice: entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mundo. Entonces aquí, hermanos, pues es el cumplimiento de las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos al último versículo 37, dice: y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Entonces aquí, hermanos, pues vemos una situación donde nuestro Señor Jesucristo pues fue sensible a estas peticiones, a estos ruegos. Tal vez la respuesta, como les comentaba ahorita, con la mujer siriofenicia, pues no sería la que nosotros esperáramos, o como les comentaba a otras personas, donde les dice: vete, que tu fe te ha salvado, o por esta fe pues la persona pues es sana, etcétera, o como le dijo al centurión. Sin embargo, hermanos, pues también esto nos enseña a nosotros pues las manifestaciones de la fe de las personas para llegar al resultado que solicitaban. En este caso de la mujer sirofenicia, pues es una demostración, hermanos, que a pesar de las diferencias religiosas, de las diferencias de raza o raciales y las diferencias ideológicas, pues el reconocer a nuestro Señor Jesucristo, pues eso no tiene fronteras. En cuanto al sordo, hermanos, pues ver cómo aquellas personas llegaban. Otra de las cosas que se me olvidó compartirles aquí es que él mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Pues nuestro Señor Jesucristo, pues imagínense, hermanos, pues cuántas personas recibía, cuántas multitudes tenía que atender. Pues también esto nos demuestra pues que nuestro Señor Jesucristo pues nos muestra la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, pues que también llega un momento en el cual pues él deseaba pues la tranquilidad y la quietud. Sin embargo, pues esto llegaba a más oídos y pues más gente quería ir con él. Y bien, hermanos, pues así concluimos la escuela dominical de esta semana. Vamos a terminar y pues que el Señor les bendiga.